Bueno, ¿qué tal? Vamos a por otra sesión, en este caso la primera de nuestro querido mes de mayo. Un mes de mayo precioso porque fue el mes en el que yo nací, seguramente alguno de vosotros también, pero como no lo sé, es el mes de mi alumbramiento al mundo, con lo cual solamente por eso mayo es un mes increíble. Vamos a continuar por lo menos este primer día de mayo en Francia, porque no sé por qué he esperado tanto tiempo a poder poneros esta película, supongo que pues por cuestiones de que no se me había ocurrido hasta ahora o porque no la tenía tan a mano como yo creía, ya que bueno, siempre íbamos con DVDs y cuando estábamos en Delia y tiempos atrás, como yo tengo todas mis películas aquí en esta casa, pues evidentemente se hacía un poco complejo y nunca me acordaba de llevarlas. Sin embargo, pues es una peli que a mí me fascina por muchas razones, entre otras porque conjuga muy de manera elegante dos cosas que me gustan mucho, como es el cine y la literatura a la hora de ser adaptada la una bueno, en este caso, la una por el otro, la literatura por el cine. En este caso nos vamos hasta 1960 y vamos a ver hoy una película de René Clement que es A Pleno Sol. A Pleno Sol, que es una peli que dentro de sí misma, a pesar de que es una adaptación de una obra muy conocida de Patricia Highsmith, que es El talento de Mr. Ripley, pues digamos que esconde también una voluntad de su creador, de René Clement, por digamos, separarse un poco de los preceptos de la Nouvelle Vague, que es una cosa de la que siempre se habla y a la que siempre hacemos referencia cuando hablamos del cine de Francia de esta época. Y también entroncamos un poco con todo lo que vimos la semana pasada, perdón, la semana pasada con la película de Renoir, con la película de Voodoo salvado de las aguas. Vamos a ver, de alguna manera os he querido mostrar el contraste entre las dos. Por un lado, desde el punto de vista del formato, la una, pues ya vimos, estaba rodada en un formato incluso más cuadrado que el 4 tercios, con lo cual nos ayudaba un poco a distinguir el tipo de formato que se empezaba, digamos, a hacer en una Francia en la cual las películas todavía estaban completamente ocultas y de alguna manera más cuadradas y más abigarradas a un tipo de formato no tan abierto como luego sí que se empezó a trabajar. Sin embargo, Renoir en este contexto natural siempre intentó de alguna manera mantenerse muy fiel a lo que la cuestión técnica le permitía y desarrollar otro tipo de cuestiones más valientes o a lo mejor más de arriesgarse desde un punto de vista narrativo. Entonces digamos que a partir de esta idea también vamos a estudiar a pleno sol desde el punto de vista también pues, de cuestiones como la fotografía, la iluminación o la banda sonora a la hora de adaptar, a la hora de crear, especialmente la banda sonora. Si en una vimos la ausencia, en esta vamos a ver cómo la banda sonora de Nino Rota juega un papel fundamental a la hora de mostrarnos todas las cuestiones que la película, de una manera más técnica o de una manera más de su narrativa visual, no muestra, o bueno, por diferentes motivos, es la banda sonora la que, sin embargo, se encarga de llevar a cabo este cometido. De Clement hemos visto una peli hace muchísimos años. Estábamos en Espíritu Santo y fue una de sus primeras películas, se llamaba La Batalla del Rail, La Batalla del Riel, no sé cómo la llamaron definitivamente, pero es del año 46 y es toda digamos, la lucha que hubo entre los ferroviarios bretones durante la ocupación de Francia por la Alemania nazi. Una película muy buena, con una fotografía muy dura, también en consonancia con todo lo que quería expresar el director. Y es un cineasta que, digamos que la historia, digamos que ha dejado un poco de lado. Siempre recordamos de pocas películas, son 19 películas en un periodo de unos 30, 40 años. Y digamos que la historia ha dejado un poco atrás. Poca gente se acuerda de Clement en favor pues, los directores de la Nouvelle Vague, evidentemente, de Chabrol, de Romer, de Rivet, de Godard, de Truffaut, etcétera, etcétera. Y luego también los que están fuera de la Nouvelle Vague, caso de Louis Malle, por ejemplo. Y yo creo que junto a Jacques Becker bueno, junto a Jacques Becker, René Clement es uno de esos directores que de alguna manera han quedado un poco desdibujados por el curso de la historia. Siempre se habla de las
increíbles logros técnicos y revoluciones que tuvo la Nouvelle Vague, que son evidentes y manifiestas, pero luego, sin embargo, nos vamos a cuestiones que tienen que ver con cómo se dibujó la segunda o el fin de la Segunda Guerra Mundial en una población como Francia. En este caso, pues por ejemplo, sí que ceñidos, porque o sea, Jacques Becker y René Clement hacían mucho drama. De hecho, Louis Malle coge varias ideas por ejemplo, juegos prohibidos, creo que se llamó la película, Juegos Prohibidos, de Clement, para hacer, por ejemplo, luego Adiós muchachos o La Convolution, que son dos películas que son fascinantes y capitales para entender tanto el cine de Malle como luego las adaptaciones que ha habido o el reflejo que ha habido del fin de la Segunda Guerra Mundial o incluso de toda la época de la Francia colaboracionista y todo durante el periodo casi del final ya de la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera René Clement ha seguido ejecutando algún tipo de cine cercano pues, a todas estas cuestiones desde un punto de vista más melodramático, como puede ser esta Juegos Prohibidos, que os recomiendo, está en Filmin. Eso sí, preparaos para llorar porque es una peli muy, muy, muy de congoja. Son dos niños pues en esta época de la historia que se enfrentan, digamos, a una historia de amistad cuando ven que todo a su alrededor se está destruyendo. Terrible. O sea, es una peli cojonuda, si me permitís la expresión, pero tienes que ir con el paquete de Kleenex al lado porque es lloro asegurado. Y digamos que hablaba del género, pues, hubo mucho drama, y luego las revoluciones de las vanguardias de la Nouvelle Vague, pero entre medias podemos añadir un tercer director a la ecuación que forman Jacques Becker, que es un poco anterior, René Clement, y añadimos a Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville no estuvo en la Nouvelle Vague, no tenía mucho que ver con la Nouvelle Vague. Él intentó hacer una especie de como de homenajes o coger diversos aspectos del cine negro y del thriller y del cine de suspense y redefinirlo y hacerlo completamente uniforme, fuera de adornos del tipo femme fatale y cosas de estas que se daban en Estados Unidos fundamentalmente. Y lo que hizo fue historias alejadas mucho de lo que se estaba haciendo en ese momento en Francia, que eran pues consecuencias de la guerra, etc. Melville lo que hace es coger todas estas películas, coger ideas del cine negro, coger ideas del suspense y del cine de criminales, de la mafia, y hacer un género propio, con lo cual Melville también es un cineasta que tenemos que tener en cuenta. El silencio de un hombre, por ejemplo, con Alain Delon también, o El silencio del mar, por ejemplo, que creo que la visteis una vez con Carlos, si no me equivoco, pues son películas fundamentales. Pero sin embargo, Clement es un director que llegamos al año 60, que es cuando hace A Pleno Sol, que digamos que es posiblemente la última de sus obras maestras. Luego hará una peli grande, pero de estas de un reparto súper mega hiper inflado, que es Art de París, basada en la novela de Dominique Lapierre y Larry Collins, pero sin embargo nos centramos única y exclusivamente después de estos 8 minutos en A Pleno Sol. Que se me va la cuestión hablando de mil cosas y al final no paro. Entonces, A Pleno Sol. A Pleno Sol adapta la novela de Patricia Highsmith. ¿Qué es lo que quiero que veáis en esta película? Evidentemente las diferencias con Vudú, Salvado de las Aguas, lo vais a notar porque son dos películas que contrastan mucho, son del mismo país, no son, bueno, evidentemente no son de la misma época, pero ha pasado un periodo de aproximadamente unos 28, unos 30 años, 28 años exactamente. Entonces en estas, que podéis ver, podéis rastrear las diferencias que hay fuera de la Nouvelle Vague, podéis ver las diferencias de formato, las diferencias de uso de la técnica que existían tan solo veintitantos años después de que Renoir rodara Vudú, Salvado de las Aguas. Luego es verdad que también, si tenéis en mente, por ejemplo, otras adaptaciones de Patricia Highsmith, muy en especial y muy en mente Extraños en un tren, de Alfred Hitchcock, pues podéis intentar también verla e intentar ubicar la manera en que René Clement y sus guionistas adaptaron de alguna manera también la novela de Highsmith, en la que se basa A Pleno Sol, y también intentaron emular las fórmulas que Hitchcock utilizaba en aquella magistralísima película que era Extraños en un tren. Entonces llegamos aquí al talento de Mr. Ripley. Luego, si acaso, si habéis visto la versión nueva que existe, que es la de creo que se llama El talento de Mr. Ripley,
La dirigió Anthony Minghella, que era el director, pues murió, creo que fue el director del Paciente Inglés, de Cold Mountain, y hizo una versión bastante más neutra, bastante más light, con Jude Law, Matt Damon y Gwyneth Paltrow. Entonces, bueno, también lo que aquí tenemos a Alain Delon, a Maurice Gonet y a Marie Laforet, que directamente son parte fundamental para entender lo atrevida o lo sexy que puede resultar esta película desde el punto de vista, he usado la palabra sexy, para hablar de una peli, pero es verdad, lo he leído en muchos sitios y es verdad que tiene su puntillo, es como estos, además toda la tradición de anuncios que vino luego de Italia, ¿no? Ambientados en esta época de una forma muy colorida, muy tal, proceden todas de esta película. Los anuncios en Italia, a la raíz de A Pleno Sol, se hicieron muchísimos anuncios de Campari, basados en algunos planos y algunas escenas de A Pleno Sol. Entonces digamos que Clement adapta esta película y a mí me fascina porque es una peli que realmente juega a una cosa muy interesante con la que Hitchcock juega en Psicosis y Powell juega en una película llamada El fotógrafo del pánico, que también podéis ver en Filming, si no me equivoco, y es a la identificación del público, del espectador, con uno u otro protagonista. Evidentemente esto lo hablaremos el viernes que viene bueno, si podéis ver El fotógrafo del pánico, es una peli un poco desagradable, desde el punto de vista de la acción que está contando. Realmente el fotógrafo del pánico es un hombre que se dedica a matar a gente y les hace una fotografía justo en el momento en el que que esa persona sabe que va a morir y que no hay vuelta atrás, con lo cual esa cara de pánico, de susto, es la que bueno, de susto, de pánico y de horror, es la que se queda grabada en esas fotografías. Entonces, sin embargo, pasan cosas que hacen que nosotros tengamos un poco pues como el personaje de Anthony Perkins en Psicosis, ¿no? Estamos ahí intentando que el coche se hunda en aquel lago y de repente vemos que no, y tenemos una cierta identificación con, Dios mío, pobre Anthony Perkins, lo van a pillar. Entonces, digamos que estas formas de pervertir al espectador desde el punto de vista de los protagonistas es algo muy interesante y en esta peli se hace de una manera bastante latente. Entonces, por eso digo que os fijéis en cómo la película va desplegando las armas de los dos protagonistas, en las personalidades de los dos, porque ella, Marie Laforet, sí que es verdad que es la única persona que nos va a transmitir o que nos va a unir, digamos, a aquello que llamamos moral y aquello que llamamos humanidad. El resto, los otros dos, son dos cabrones que intentan jugar a un juego del cual alguno de ellos, o ninguno, o los dos, van a salir mal parados. Entonces, me parece bien que os enfrentéis, si os enfrentáis a esta peli por primera vez, pues que me digáis qué habéis sentido al verla y cómo os habéis sentido con la dirección de Clement, por dónde os ha llevado, qué es lo que habéis notado con cada uno de los protagonistas. Si la volvéis a ver, o es la segunda o tercera vez que la veis, pues si de alguna manera habéis reconocido momentos, sensaciones, emociones que os había despertado esta película en momentos previos de verla, y sobre todo que nos acordemos también muy bien de Patricia Highsmith y de cómo su propia sexualidad escondida y oculta durante muchos años se notaba en estas novelas que escribía, y sobre todo cómo Hitchcock y en este caso Clement recogieron muy bien esta sexualidad latente entre los protagonistas a través de diversos planos. No hablaremos de Extraños en un tren porque quiero que os centréis en esta, pero hay escenas muy reveladoras en este caso que incluso juegan con algo que yo os he comentado, un elemento que está en todas las casas donde todos nos vemos todos los días, con el que yo os he hecho mucho hincapié a lo largo de los años, que son los espejos. Entonces me gustaría que en ese sentido os fijarais, que notarais la banda sonora, el formato en el que está rodada la película, el color, la fotografía. Es una película que huye de la nocturnidad, es una película sobre alevosía, sobre incluso, pues sí, bueno, crímenes, y es de día permanentemente, hay muy poca noche, que normalmente siempre se dice lo de la nocturnidad y la alevosía. Y aquí, pues al igual que Spike Lee relacionaba, gracias a Hitchcock también, que el calor era un motivo, un agravante a la hora de juzgar asesinatos, pues evidentemente aquí es la luz como uno de los las mayores armas de las que se sirve Clement para darle la vuelta un poco al género y de alguna manera reconvertirnos de alguna manera como espectadores a la hora de ver este tipo de películas. Espero que os guste, ya os digo, es posiblemente, no sé si la obra maestra de Clement,
pero sí la película por la que más se recuerda. Ya os digo, Juegos Prohibidos es una maravilla de película, pero A Pleno Sol ha pasado a la historia precisamente por ser también una adaptación muy buena, excepcional, de una de las obras inmortales de Patricia Highsmith, que luego es verdad que ha tenido sucesivas adaptaciones y ninguna ha llegado al grado de retorcimiento que tiene esta peli. Así que espero que la veáis, que se os despliegue ante vosotros pues todo lo que es el arte cinematográfico en toda su gloria, porque Clement lo usa y muy bien, y que el viernes que viene pues nos veamos para decirme, oye, mmm, tengo este plano, este plano, este plano, este plano, y me gusta esta escena, esta escena, esta escena, y el formato es uno tal y cual, y ya. Entonces, un poco de que descubráis los secretos de A Pleno Sol. Así que nada, os dejo con René Clement, con A Pleno Sol, y nos vemos la semana que viene. Pasad buena semanita y cuidaos mucho.